Bien, saludos cordiales estimados estudiantes. Vamos con la parte 3 de esta serie de videos sobre el método simples, que es un método que se lo debemos a un matemático de 1947, quien fue que lo inventó, el doctor George Dainsyd, quien fue un prominente e impulsor de la programación lineal. Después de haberles explicado la parte teórica, ahora pues vamos a materializar todo a través de una serie de ejercicios para que el concepto y la forma de utilizar el método simple quede mucho más comprendido, quede mucho más asimilado. Entonces nos dan una función objetivo en primer lugar, f igual a 4x1 más 5x2, sujeto a las siguientes restricciones. Tenemos entonces dos variables y dos restricciones. Las restricciones serían 2x1 más 3x2 menor o igual que 6, 3x1 más 2x2 menor o igual que 5, pues teniendo en cuenta que x1 y x2 como variables siempre son consideradas no negativas, es decir, mayores o iguales que 0. Ahora bien, entonces, después de haber visto las instrucciones, lo primero que tenemos que hacer es formar los 6 bloques. ¿Y cómo se forman los 6 bloques? Recordemos que el primer bloque sería el bloque de los coeficientes de las variables x1 y x2. Entonces, ¿quiénes serían nuestros coeficientes aquí? Nuestros coeficientes serían de la primera columna, para los x1 sería 2 y 3. Entonces sería 2 y 3. O podemos utilizar otro color para poder resaltar mejor. Serían 2 y 3. Este sería para la variable x1. Para la variable x2, los coeficientes serían 3 y 2, tal cual como están allí. 3 y 2. El siguiente bloque lo forman los coeficientes de las variables de holgura. Como ya les he mostrado en los vídeos anteriores, si no se recuerdan, pueden repasar los vídeos anteriores. A cada ecuación le corresponde su variable de holgura. Es decir, si tengo 2x1 más 3x2, le introduzco la variable de holgura S1 y esto lo transformo, porque las variables de holgura lo que hacen es transformar una desigualdad lineal en una ecuación lineal. Esto sería igual a 6. La siguiente ecuación sería 3x2 más 2x2 más la variable de holgura S2 igual a 5. Como ya he mencionado en los vídeos anteriores, la primera ecuación solo tiene la variable de holgura S1, es decir, que el coeficiente para la variable de holgura S2 de la primera ecuación, el coeficiente de la variable de holgura S2 para la primera ecuación, pues vale 0. Entonces, si lo queremos escribir de forma completa, 0 veces S2 igual a 6, y el coeficiente de la variable de holgura S1 para la segunda ecuación vale 0. Es decir, si lo queremos escribir en forma más completa sería 0S1 más S2 igual a 5. Y allí tenemos entonces nuestro sistema, donde tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. 4 incógnitas es n. Es mayor que el número de ecuaciones, que serían 2 ecuaciones. Es decir, estamos ante un sistema donde n es mayor que m, el número de incógnitas mayor que el número de ecuaciones. Sabemos que cuando estamos ante un sistema de eso, pues el sistema va a tener infinitas soluciones. Es decir, lo que nosotros denominamos en álgebra lineal un sistema compatible indeterminado. Tenemos más incógnitas que ecuaciones, el sistema va a tener infinitas soluciones. Entonces, lo que podemos decir aquí sería lo siguiente. Bien, entonces en el segundo bloque estarían los coeficientes de las variables de holgura. Como ustedes pueden apreciar, el coeficiente para la primera variable de holgura S1 es 1 y el coeficiente en la primera ecuación para la variable de holgura S2 sería 0. Entonces sería 1, 0. Y los coeficientes de la segunda ecuación serían 0 y 1. 0 y 1. Bien, en el tercer bloque estarían, voy a colocar aquí S1 y S2. En el tercer bloque estarían los términos independientes, que serían 6 y 5. 6 y 5. En el cuarto bloque estarían los coeficientes de la función objetivo, que son 4 y 5. 4 y 5. En el quinto bloque las entradas son nulas para esos coeficientes que no existen de esas variables de holgura. Y en el sexto bloque estaría la función objetivo, que la hemos denominado la función f. Lo que sigue ahora es determinar cuántos indicadores positivos tenemos. Entonces, para eso pues tenemos que fijarnos en estos elementos. Como tenemos dos columnas, tenemos dos indicadores
indicadores positivos, sin desconocer de que esos indicadores positivos lo que básicamente nos dicen es que como mínimo hay dos pivotes. Entonces, para poder determinar esos pivotes, lo que debemos hacer es realizar los siguientes cocientes. Tomamos cada término independiente, vamos con la columna 1. Columna 1. ¿Quién sería el pivote o el candidato a ser pivote en la columna 1? Para eso tomamos el término independiente 6, que es este que está aquí, y lo dividimos entre el primer término de la columna 1. 6 dividido entre 2, tomamos el segundo término independiente, que es 5, y lo dividimos entre el siguiente elemento de la primera columna, que sería 3. Comparamos 6 dividido 2, me daría pues 3, y lo único que yo sé es que 3 es mayor que 5 tercios, es decir, siempre tomamos como pivote la fracción que tiene menor valor. Pues el pivote se formó dividiendo 5, que es del término independiente, entre 3, que es la segunda entrada de la primera columna, lo que significa que mi candidato a ser pivote sería el valor, pues los pivotes únicamente se consiguen en las variables x1, x2, las que hayan, x3, etcétera, etcétera. En nuestro caso solo tenemos dos columnas, los pivotes se consiguen solo en las primeras columnas, dependiendo de las variables que tenemos. En este caso tenemos solamente dos variables, o sea que el candidato a ser pivote o a hacer el pivoteo aquí es el 3. Ese es mi candidato en la primera columna para encontrar pivote. Bien, lo que debemos hacer ahora es mirar quién sería el candidato a pivote en la segunda columna. Entonces ahora en la columna 2, tomamos lo siguiente, dividimos el término independiente entre mi primer elemento, voy a dividir 6 entre el primer elemento de x2 o de la columna 2, y lo voy a comparar con 5 dividido entre ¿quién? Entre 2. Y 6 dividido entre 3 pues me daría 2, y 2 es más pequeño que 5 medios, entonces el valor más pequeño se obtiene dividiendo el 6 entre 3, o sea que mi otro candidato para la columna que tenemos aquí, sería el 3, sería el candidato para hacer pivote. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tratar de encontrar esos 1 pivotes donde están los 3, aplicar operaciones elementales sobre las filas de la matriz hasta hacer que los elementos que estén, cuando yo ya consiga el 1 pivote aquí, los elementos que están por encima y por debajo del 1 pivote, tratar de que sean ceros. ¿Sí? Lo mismo va a suceder cuando consiga el 1 pivote aquí, tratar que los elementos que están por debajo pues también sean ceros. Cuando terminamos el ejercicio o cuando sabemos que nuestra tabla simples está finalizada, cuando nuestros indicadores son no positivos, es decir, cuando donde están estas flechas aparecen valores. Voy a incluir estos también porque al hacer operaciones elementales pues todo se va modificando. Cuando terminamos nuestra tabla simple inicial, cuando los indicadores son no positivos, es decir, cuando nuestros indicadores aparecen entradas nulas o aparecen valores negativos. Allí ya habremos terminado nuestro ejercicio, porque ya sabemos entonces para qué valor nuestra función objetivo se maximizaría y cuáles serían los valores para las variables x1 y x2. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, esta es la fila F1 y esta es la fila F2. Entonces pues lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar, coloquemos a esto fila 3, tratar de encontrar entonces donde están esos 3, tratar de transformarlos en el famoso 1 pivote. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la fila 2. Voy a cambiar la fila 2. Hay varias formas de escribir esto. Yo puedo escribir la fila 2, la voy a cambiar por, yo necesito que donde está este 3, este que está aquí en la fila 2, aparezca un 1. O sea que voy a cambiar la fila 2 por 1/3 de F2. Es decir, voy a multiplicar cada entrada de la fila 2 por 1/3. Esa es una forma de escribir. O algunos autores, como por ejemplo Bernard Kaufman o el doctor Abraham J. Marcharris en su libro de álgebra lineal, pues podemos nosotros
escribirlo también de esta forma, 1/3 de la fila 2, dando a entender que la fila que aparezca al final es la que se va a cambiar. Como aquí hay una sola fila, pues esa es la que se va a cambiar. Entonces voy a cambiar la fila 2 por 1/3 de F2. Es decir, cada elemento de F2 lo voy a multiplicar por 1/3. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video.